¿Alguna vez te has preguntado cuál es el texto más poderoso de toda la Biblia? Te aseguro que no es un versículo cualquiera. Es un texto que desafía nuestra comprensión de Dios, del universo y de nosotros mismos. Este texto está en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Juan empieza su Evangelio con estas palabras tan impactantes? Este versículo no solo nos habla de Jesús, sino del origen de todo lo que existe. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Por qué es llamado el Verbo? ¿Y cómo esto puede cambiar nuestra vida hoy? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará ver a Dios de una forma completamente nueva. No es casualidad que Juan eligiera comenzar su Evangelio con estas palabras. Es un mensaje que desafía toda lógica humana. Vamos a descubrir por qué este texto tiene el poder de transformar tu vida. El Evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios. Mateo comienza con la genealogía de Jesús, Marcos va directo al ministerio de Jesús, y Lucas narra el nacimiento de Jesús en detalle. Pero Juan hace algo completamente diferente. Él comienza desde el principio de los tiempos, incluso antes de la creación del mundo. En Juan 1:1 dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Esta introducción no es casualidad. Juan quería dejar claro desde el inicio que Jesús no es un simple maestro o profeta. Es el mismo Dios eterno que estuvo presente desde antes de la creación. En los tiempos de Juan, tanto los judíos como los griegos tenían ideas diferentes sobre cómo comenzó todo. Los judíos creían que Dios creó el mundo con su palabra, mientras que los griegos hablaban del Logos como una fuerza cósmica que daba orden al universo. Pero Juan va más allá y declara que el Logos es Jesús. La palabra verbo, en español viene del griego logos, una palabra que tenía un significado profundo en la cultura de la época. Para los judíos, la palabra de Dios era lo que daba vida y dirección. Recordemos que en Génesis, Dios creó el mundo mediante su palabra. Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Para los griegos, el logos era algo más filosófico. Era la razón detrás de todo lo que existe, el principio que mantenía el universo en orden. Pero aquí es donde Juan sorprende a todos. Declara que el logos no es una idea abstracta, ni una energía cósmica, sino una persona real, y esa persona es Jesús. Esta afirmación fue revolucionaria. Significaba que el mismo poder que creó y sostiene el universo había venido al mundo en forma humana. Cuando Juan escribió esto, estaba desafiando a sus lectores a reconsiderar todo lo que creían sobre Dios, la creación y la vida misma. Imagina cómo habrían reaccionado las personas que leyeron por primera vez el Evangelio de Juan. Los judíos estaban acostumbrados a pensar en Dios como un ser supremo y distante, cuya palabra tenía poder creativo. Los griegos, por su parte, veían el Logos como una fuerza impersonal que gobernaba el cosmos. Pero Juan les dice algo que rompe todos sus esquemas. El Logos no solo está con Dios, es Dios. Y aún más sorprendente, ese Logos tomó forma humana y vivió entre nosotros como Jesús. Esto era algo inconcebible para la mente antigua. ¿Cómo podía el Dios eterno y creador del universo hacerse hombre? Pero Juan lo afirma con claridad. Al decir que Jesús es el Verbo, Juan está diciendo que él no solo fue un profeta o maestro, sino la manifestación misma de Dios en la tierra. Esto también desafía nuestras creencias actuales. ¿Realmente vemos a Jesús como Dios encarnado o solo como un personaje histórico? Cuando Juan dice, «En el principio era el Verbo», está conectando su Evangelio con el primer versículo de la Biblia en Génesis. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta conexión es muy significativa. Nos muestra que Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que fue la palabra activa que dio vida al universo. Esto significa que todo lo que existe, desde las estrellas hasta los océanos, fue creado a través de Jesús. Pero hay algo más profundo aquí. Si Jesús fue el principio de la creación, también puede ser el principio de algo nuevo en nuestra vida. Si Dios pudo traer orden y belleza al caos del universo con su palabra, ¿qué crees que puede hacer en tu vida cuando le permites hablarte? Este versículo nos invita a ver a Jesús no solo como el Salvador, sino como el Creador que tiene el poder de transformar todo lo que está roto. Él es el inicio de todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen las palabras?
Cuando alguien dice algo, puede animarte o destruirte. Pero las palabras humanas tienen un límite. Las palabras de Dios, en cambio, tienen el poder de crear vida. Desde Génesis, vemos que Dios habla, y lo que dice cobra vida. Sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo físico, solo su palabra. Lo que Juan nos dice en este versículo es que esa palabra creadora no es solo un sonido, sino una persona, Jesús. Él es la palabra viva de Dios. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. Ahora bien, esto nos plantea una pregunta. Si la palabra de Dios creó todo lo que existe, ¿qué puede hacer en tu vida? ¿Qué áreas rotas, vacías o caóticas podrían ser restauradas si permites que Jesús, la palabra eterna, hable a tu corazón? Este versículo nos desafía a creer que Jesús no es solo historia antigua, sino que su palabra sigue viva y activa hoy. Juan no comenzó su evangelio con el nacimiento de Jesús ni con su ministerio. Él comenzó desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque quería que supiéramos que Jesús no es un ser creado. Él siempre ha existido. Cuando Juan dice, en el principio era el Verbo, está haciendo una afirmación radical. Jesús es eterno. No tiene principio ni fin. Esto es clave para nuestra fe. Si Jesús hubiera sido solo un hombre, su sacrificio en la cruz no tendría el poder de salvarnos. Pero si Él es Dios eterno, entonces su muerte y resurrección tienen un impacto eterno. Juan nos muestra que Jesús es el principio de todo, no solo del mundo, sino también de nuestra relación con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el principio de tu fe? La respuesta está aquí. El principio de nuestra fe es Jesús, el Verbo eterno que existió antes de todo y que sigue hablando hoy. Más adelante, en Juan 1:14, leemos algo aún más impactante, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Esto es lo que llamamos la encarnación. Dios se hizo humano. Para muchas personas, esto es difícil de comprender. ¿Cómo puede el Dios eterno, que creó el universo, convertirse en un ser humano como nosotros? Pero eso es exactamente lo que sucedió. Jesús no solo vino a enseñarnos o a darnos un ejemplo de cómo vivir. Él vino a vivir entre nosotros, a experimentar nuestras luchas, nuestro dolor y nuestras alegrías. Esto significa que Dios no es un ser distante, que observa desde el cielo sin involucrarse en nuestras vidas. Él vino y caminó entre nosotros. Y lo hizo por amor. Este es el corazón del mensaje de Juan. Jesús, la palabra eterna, vino a acercarnos a Dios. Su presencia en la tierra nos muestra que Dios no está lejos, sino que está cerca, listo para hablarnos y transformarnos. Algo que hace único a Juan 1:1 es la afirmación de que Jesús es tanto Dios como hombre. Él era con Dios desde el principio, pero también se hizo carne. Esto es fundamental para entender nuestra fe cristiana. Si Jesús hubiera sido solo Dios, no podría haber experimentado lo que nosotros vivimos. Y si hubiera sido solo hombre, no tendría el poder de salvarnos. Pero al ser ambas cosas, Él es el puente perfecto entre Dios y la humanidad. Esto nos da una esperanza increíble. Cuando te sientas solo, incomprendido o perdido, recuerda que Jesús entiende lo que estás viviendo. Él lo experimentó en carne propia. Y, al mismo tiempo, como Dios, Él tiene el poder de cambiar tu situación. Juan 1:1 nos recuerda que Jesús no es un personaje lejano de la historia, sino un Dios cercano, que camina contigo y habla a tu vida. Su palabra es viva, y tiene el poder de transformar cada área de tu ser. Cuando decimos que Jesús es la palabra viva, estamos diciendo que Él es la voz de Dios que habla hoy. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que las palabras de Jesús no son solo historia antigua, sino que tienen poder real para transformar vidas hoy. ¿Alguna vez has sentido que Dios te hablaba a través de un versículo, una canción o incluso una conversación? Esa es la palabra viva en acción. Jesús sigue hablando. Y lo que dice tiene poder para crear, restaurar y dar vida. Si estás enfrentando un momento difícil, recuerda esto:
La misma palabra que creó el universo puede traer orden a tu vida. Solo necesitas escuchar y creer. Jesús es el Verbo eterno que quiere hablar directamente a tu corazón. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Él tiene para ti hoy? Juan 1:1 no es solo una afirmación teológica sobre quién es Jesús, sino una invitación a experimentar su poder en nuestra vida diaria. Si Jesús es la palabra viva, eso significa que cuando Él habla, algo cambia. Piénsalo. En Génesis, cuando Dios dijo, «Sea la luz apareció en medio de la oscuridad». ¿Qué áreas de tu vida están en oscuridad ahora? ¿Qué necesitas que Jesús hable para que la luz regrese? Quizás es paz en medio de la ansiedad. Quizás es esperanza en medio de la desesperación. Quizás es propósito en medio del vacío. Cuando permites que la palabra de Dios hable a tu vida, suceden cosas sorprendentes. Jesús no solo trajo vida en la creación, sino que sigue trayendo vida nueva hoy. La pregunta es, ¿estás escuchando? Él está hablando. A veces, su voz llega en un susurro, otras veces a través de la Biblia o incluso de otra persona. Pero su palabra nunca regresa vacía. Algo que impacta profundamente en Juan 1:1 es que Jesús no tiene principio ni fin. Cuando dice, «En el principio era el Verbo», no se refiere a un punto en el tiempo, sino a la eternidad. Esto significa que Jesús no fue creado, Él siempre ha existido. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, nos da seguridad. Si Jesús es eterno, eso significa que su amor, su poder y su presencia no tienen fecha de caducidad. Él siempre ha estado y siempre estará. No importa cuánto cambie el mundo, Jesús permanece constante. Segundo, significa que todo lo que Jesús promete tiene un valor eterno. Si Él dice que tiene poder para perdonarte, restaurarte y darte vida eterna, puedes confiar en ello. Su palabra no cambia con el tiempo. Muchos líderes y filosofías han venido y se han ido, pero Jesús permanece. Su palabra sigue viva y relevante hoy. Su eternidad nos da una base firme en un mundo lleno de incertidumbre. Una de las cosas más poderosas que hace la palabra de Dios es traer reconciliación. Piensa en esto. Cuando Jesús, el Verbo, se hizo carne, Él estaba cerrando la brecha entre Dios y la humanidad. Debido al pecado, esa relación se había roto. Pero Jesús vino a restaurarla. Al ser el Verbo, Él no solo nos muestra quién es Dios, sino que nos invita a volver a Él. ¿Alguna vez te has sentido separado de Dios? Tal vez has sentido que tus errores o tu pasado te mantienen lejos de Él. Juan 1:1 nos recuerda que Jesús es la palabra que rompe esa separación. Él nos llama a una relación cercana con Dios. Esto no es religión, es relación. No es cumplir reglas, es caminar con Jesús, escuchar su voz y dejar que su palabra transforme tu vida. La reconciliación que Jesús trae es completa. Él no solo te perdona, sino que te restaura y te invita a ser parte de la familia de Dios. En Colosenses 1:17, Pablo dice que Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que Jesús no solo fue el creador del universo, sino que lo sostiene cada día. Imagina un reloj que funciona perfectamente porque alguien lo mantiene ajustado. Jesús es quien sostiene todo el cosmos, desde las estrellas hasta la célula más pequeña de tu cuerpo. Pero aquí está lo más sorprendente, Él también sostiene tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona? ¿Que todo está fuera de control? Este versículo nos recuerda que, incluso cuando todo parece caer a pedazos, Jesús sigue sosteniéndote. No estás solo. Él tiene el control, incluso cuando tú no lo tienes. Si Jesús puede sostener el universo entero, ¿qué problema podría ser demasiado grande para Él? Su palabra tiene el poder de mantener todo en su lugar. Solo necesitamos confiar en que Él es suficiente. Vivimos en un mundo donde muchas personas buscan identidad y propósito. Pero, ¿sabes qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que nuestra identidad no viene de nuestros logros, ni de nuestras fallas, sino de Jesús. Él, la palabra viva, nos da una nueva identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Esto es transformador. Muchas veces, vivimos atrapados en etiquetas que otros nos han puesto. No eres suficiente, nunca vas a cambiar, no mereces ser amado.
Pero la palabra de Dios habla una verdad diferente. Jesús dice, eres mío, eres amado, eres perdonado, eres parte de mi familia. ¿Te das cuenta del poder que tiene esto? No importa lo que el mundo diga sobre ti, lo que importa es lo que Dios dice. Y Él, a través de Jesús, dice que eres su hijo. Esa es tu verdadera identidad. Una identidad eterna que nadie puede quitarte. En Juan 1:5 leemos, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es esa luz. Cuando Él habla, la oscuridad desaparece. Esto no es solo una metáfora. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en momentos oscuros, de incertidumbre, miedo o desesperación? En esos momentos, la palabra de Dios tiene el poder de traer claridad, esperanza y dirección. La luz de Jesús no solo ilumina nuestro camino, sino que también expone lo que está mal en nuestras vidas. Pero no lo hace para condenarnos, sino para sanarnos. Jesús nos muestra lo que necesita cambiar, y luego nos da la fuerza para hacerlo. Su luz trae vida, verdad y esperanza. Y lo mejor de todo es que esa luz nunca se apaga. No importa cuán oscuras sean tus circunstancias, la luz de Jesús sigue brillando. Las tinieblas nunca podrán vencer la luz que proviene de la palabra viva. Ahora que hemos visto por qué Juan 1:1 es el texto más poderoso de la Biblia, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Este versículo no es solo para reflexionar, sino para vivirlo. Jesús, la palabra eterna, sigue hablando hoy. Él quiere hablar a tu vida, traer orden al caos, luz a la oscuridad y propósito donde hay vacío. ¿Estás dispuesto a escuchar? Todo comienza con una decisión: abrir tu corazón a Jesús y permitir que su palabra transforme tu vida. No importa quién seas, dónde estés o lo que hayas hecho. La palabra viva quiere darte una nueva historia. ¿Le darás la oportunidad? Si hoy escuchas su voz, no la ignores. Deja que la palabra que creó el universo también cree algo nuevo en ti. Jesús es el principio y el fin. ¿Por qué no dejar que sea el principio de algo nuevo en tu vida?